Hola, buenos días. Les habla el Kansa desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy les voy a subir el vídeo, la segunda lección de gases fluorados. Es decir, manipulación de gases fluorados. Subí el primer vídeo hace una semana y la verdad es que he visto que la gente no lo ha visto mucho. Y estudiarlo menos. El ser mecánico requiere estudio porque el mecánico de toda la vida pues ya la destreza la tiene en las manos, la habilidad, pero sí que es cierto que falta luego mucho conocimiento. Yo ahí dejo el vídeo, cada uno que lo vea como quiera. Creo que no se está estudiando porque las visualizaciones, aparte de ser pocas, pues son también muy cortas. Son unos vídeos que realmente sirven para sacar el certificado de mantenimiento o manipulación de gases fluorados, que el que no lo tenga no puede hacer nada. Y una cosa que he visto en algún comentario, y es el siguiente. La gente que hizo este curso con una empresa y la empresa no le da ahora el certificado, pues a la empresa no le sirve para nada. Porque el certificado es personal e intransferible para la persona que hizo el curso. La empresa no puede tener un diploma o un certificado de una persona X, fulanito y menganito, y luego utilizarlo para otro. No, porque si viene el inspector de medio ambiente, pues seguramente le va a meter un multazo que se va a cagar. El certificado es de la persona que ha hecho el curso. Bueno, pues yo no puedo decir nada, porque cada uno hace lo que quiere y lo que da la gana. Yo único os pido que si por favor queréis suscribiros para el canal este nuevo, pues suscribís. Y si no, pues nada, que no suscribáis. Así empieza el vídeo. Vamos a empezar con la definición de calor, que es la energía que aplicada a un cuerpo provoca un aumento de su temperatura o un cambio de estado. La unidad de medida es la caloría. Se utiliza la kilocaloría, que es lo mismo que 1000 calorías. ¿Cómo medimos ese calor? Pues lo vamos a medir con la temperatura, que es la cantidad de calor contenida en un cuerpo. Vamos a colocar en un recipiente, un vaso, un cubo, lo que queráis, un trozo de hielo. Y vamos a poner junto al trozo de hielo y tocando un termómetro. La temperatura del hielo será más o menos la temperatura de aproximadamente unos menos 10 grados centígrados o 10 grados bajo cero. Ahora vamos a aplicar una fuente de calor al vaso. De esta manera, poco a poco irá calentando ese trozo de hielo y vamos a ver qué va a suceder mientras se calienta. Con esa fuente de calor que hemos aplicado, pues la temperatura hace bajar de menos 10 grados, que estaba antes el hielo, poco a poco hasta 0 grados. Pero cuando llega a 0 grados, esa temperatura, aunque apliquemos más calor, no va a subir. Es decir, que va a estar a 0 grados mientras se mantenga el hielo. Una vez que el hielo se ha licuado completamente, es decir, que se ha hecho todo agua, pues la temperatura comienza a subir. Podemos aplicar más calor sin ningún problema y va subiendo la temperatura del agua. Pero ojo, cuando llega a los 100 grados, aunque apliquemos más calor, tampoco subirá más la temperatura. Estará manteniéndose a 100 grados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaporice todo el agua. Por lo tanto, si todo el agua no se vaporiza, la temperatura será siempre de 100 grados. El llegar a los 100 grados supone que este agua está hirviendo, está en ebullición. Ojo, porque no todos los líquidos ebullen a 100 grados. Si una vez se ha evaporizado todo este agua que teníamos y pasamos a enfriarla, es decir, enfriamos este vapor, lo que sucede es que este vapor se condensa,
se convierte de nuevo o pasa a estado líquido, se vuelve agua, esto ha supuesto un cambio de estado. Ha pasado de vapor o gas a líquido de nuevo. Por lo tanto, en este experimento hemos comenzado desde un sólido que era el hielo a un líquido que era agua, de un líquido que era agua a un gas que es el vapor y de un gas de nuevo a líquido, enfriándola. ¿Qué sucede cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso? Pues simplemente que absorbe el calor. Es decir, está cogiendo calor cuando ha pasado de ese estado líquido a gaseoso. Esto quiere decir que en el medio que esté, por ejemplo, un vehículo, una casa, lo que está haciendo es absorbiendo calor, quitando el calor de la casa o del coche. Eso es absorber calor, quitar el calor del medio donde esté. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos dicho. Tenemos agua, que es líquido, y pasa a vapor, a gas. Que es lo mismo que sucede cuando tenemos un condensador, que está el elemento refrigerante en estado líquido, y va a pasar hacia la válvula de expansión, que lo va a dejar en estado gas, y va a absorber calor. Otra cosa importante es que una sustancia entrega calor al pasar del estado gaseoso a líquido. Y sobre todo, importantísimo, el calor pasa de la sustancia más caliente a la más fría. Aquí tenemos y podemos ver un esquema del circuito del sistema de aire acondicionado. Tenemos los componentes, tenemos la parte de alta presión, la parte de baja presión, y los componentes son el compresor por una parte, tenemos el condensador por otra, el filtro decantador, la válvula de expansión y el evaporador. Y por supuesto los tubos que enlazan cada componente. En esta diapositiva tenemos la parte de alta presión, que antes no se veía bien porque no cubría toda la diapositiva lo que es el frame. Los sistemas de aire acondicionado nos podemos encontrar con dos tipos de instalación. Una con sistema con válvula de expansión y otro tipo sistema con estrangulador fijo. Es un poco diferente el circuito, como veremos más adelante. En el sistema con válvula de expansión podemos ver que entre el condensador y el evaporador tenemos la válvula de expansión, y entre la válvula de expansión y el condensador tenemos un filtro deshidratador. Aquí está una de las diferencias. Vamos ahora con el sistema de aire acondicionado con estrangulador fijo. Pues aquí está el sistema de aire acondicionado con estrangulador fijo. Fijaros que entre el condensador y el evaporador solamente hay un estrangulador, y entre el evaporador y el compresor tenemos lo que se llama acumulador. Bien, pues aquí os enseño cómo está distribuido o cómo están distribuidos los elementos, en este caso de alta presión. Ojo, porque hay elementos como el compresor y la válvula de expansión que tienen las dos opciones, alta y baja presión. Aquí tenemos en alta presión el compresor, el condensador, el filtro deshidratador y la válvula de expansión. Y ahora tenemos sombreada la parte de baja presión, que también intervienen la válvula de expansión, siguiendo el circuito, el evaporador y también el compresor. Por lo tanto,
compresor y válvula de expansión intervienen en los circuitos de alta y de baja presión. Vamos a ver cómo funciona el sistema. El fluido refrigerante llega al compresor desde la válvula de expansión en estado de gas. El compresor, que es el número 1, comprime el gas a 14 bares, hace una compresión. Al comprimir el gas, el compresor también aumenta la temperatura de ese gas, que alcanza hasta los 65 grados centígrados. Desde el compresor se envía el gas al condensador, que es el número 2, también por un tubo. Recordemos que el gas está a 14 bares y a 65 grados. El condensador está ubicado en la parte delantera del vehículo, en la parte frontal, y recibe el aire de la marcha, y además tiene un ventilador, haciendo que con esta disposición pase aire hacia el condensador. El gas, que está más caliente que el aire que circula hacia el condensador, va a entregar calor al aire que viene desde fuera y al aire o el viento del ventilador. Al entregar el calor, el gas se enfría y se va condensando, pasando a estado líquido, pero no de repente, sino progresivamente. La temperatura baja a unos 55 grados, pero la presión se mantiene constante a 14 bars. Al terminar de pasar por el condensador, todo el gas debe estar en estado líquido y pasará por el filtro deshidratador también en estado líquido. Tendrá una temperatura de 55 grados y la presión también estará en 14 bares. El agente frigorífico llega desde el filtro deshidratador a la entrada de la válvula de expansión en estado líquido. La caída de presión al pasar por la válvula de expansión ir hacia la salida es tremenda, de 14 bares a 1,2, con lo que se produce la consiguiente bajada de temperatura, menos 7 grados centígrados, desde 55 grados que había antes, ahora a menos 7. El agente frigorífico que deja pasar la válvula de expansión se distensa en el evaporador, enfriándose intensamente durante esa operación, y pasa al estado gaseoso poniéndose en ebullición, es decir, hierve. ¿Pero a qué temperatura? A menos 26 grados centígrados, no a 100 como en el agua, a menos 26 grados centígrados. El calor necesario para la evaporación, porque necesita calor, lo extrae el agente frigorífico de su entorno, es decir, del aire que tiene el evaporador en su zona. El aire enfriado se conduce hacia el habitáculo del vehículo por unos conductos bien dirigidos. Cuando pasa el líquido desde la entrada de la válvula de expansión hacia la salida y después pasa por el evaporador, pues no lo hace de forma repentina, sino que este cambio de estado lo hace de forma gradual. De tal manera que cuando termine de pasar por el evaporador y vaya hacia el compresor, debe estar totalmente todo pasado a gas, porque si coge líquido el compresor, se romperá. Según lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos observado que hay dos cambios de estado en el sistema de aire acondicionado. Condensación, es decir, que pasa de gas a líquido, y evaporación, que quiere decir que pasa de líquido a gas. Los componentes de un sistema de refrigeración son los siguientes: compresor, condensador, filtro deshidratador, válvula de expansión y evaporador. Si es el otro tipo, sería compresor, condensador, estrangulador fijo, evaporador y depósito colector. Los elementos básicos que repiten tanto en el sistema de válvula de expansión como en el sistema de estrangulador fijo son compresor, condensador y evaporador. El compresor envía en estado gaseoso hacia el condensador el agente frigorífico.
Al pasar el gas por el serpentín del condensador, este va entregando calor al aire que pasa del exterior. A medida que entrega calor, se enfría y pasa a estado líquido. Esto ha de quedar claro. El calor fluye siempre de la sustancia más caliente a la sustancia más fría. Aquí tenemos una gráfica que nos va a indicar, dependiendo de la presión y de la temperatura, el estado del fluido, si está en gas o si está en líquido. En la parte inferior de la gráfica están ubicadas las temperaturas. En la parte derecha de la gráfica está la tabla de valores de las presiones. Y la línea azul divide el estado líquido del estado gaseoso. Si mantenemos la presión constante, por ejemplo, a 5 bares, en la parte de la derecha vemos un punto azul que serían correspondientes a 5 bares. Pues bien, a 200 grados sería gas, a 190 grados sería gas, a 180 grados sería gas también, a 170 grados sería gas, a 160 grados sería gas, a 150 grados sería el punto de inflexión y ya a 140 grados sería líquido. Es como jugar a los barquitos. Damos la presión con la temperatura y donde marca el punto nos dice si está en gas o si está en líquido. Ahora vamos a mantener la temperatura constante, por ejemplo, a 160 grados. Hemos tirado desde 160 grados de temperatura en la parte inferior una línea vertical amarilla. ¿Veis que a 1 bar sería gas? A 3 bares también sería gas, a 5 bares sería gas, a 7 bares ya empieza a ser líquido, a 9 bares es líquido, a 11 bares sería líquido y a 13 bares sería líquido. Es decir, que a medida que va subiendo la presión, se va volviendo líquido. En el circuito de refrigeración del motor, lo que hacemos es también presurizar este circuito de refrigeración, de tal manera que no va a evaporar tan pronto y puede aumentar la temperatura. Esta presión la controlaremos con un tapón de válvulas. Es decir, que cuando aumentamos la presión de un fluido, aumenta la temperatura a la que hierve, es decir, el punto de ebullición. Para concretar, diremos que la entrada hacia el condensador es en estado de gas y la salida del condensador es en estado líquido, que quede bien claro. El refrigerante llega al evaporador en estado líquido. Recordad que viene de la válvula de expansión. El evaporador se encarga de pasar ese estado líquido en estado de gas, dándole temperatura. Y al compresor debe de llegar siempre en estado gaseoso. Importante porque si no se estropea. La curva de presión de vapor del R12 tiene el punto de ebullición en menos 29,8 grados centígrados. Y el R134A la tiene en menos 26,5 grados centígrados. Los equipos de climatización extraen el calor del aire que entra en el habitáculo. Extraen.